con ustedes. Eh, el desafío de la educación a través de los profesionales, de los DECES, en atención a niños en general, a los estudiantes, es un reto, ¿no? Desde donde nosotros planteamos el EVA, la educación basada en el aprendizaje curativo, ¿no? Un poco partimos de esta perspectiva, ¿no? A veces la educación pensamos que es que el niño haga lo que el profesor quiere que haga o que el niño tiene que desarrollar las competencias que pide el currículum y todo docente pelea con eso. Que si no desarrolla las habilidades matemáticas, pues no puede ser promovido, ¿no? Inclusive viene la discriminación de la famosa inclusión educativa, ¿no? Esto es lo que ha pasado. Este trabajo lo hemos realizado en un análisis comparativo de dos sistemas, de educación intercultural bilingüe y educación intercultural. En fin, hasta ahí también vivimos segmentados, ¿no? Indios para educación para indios, mestizos para educación para blancos. En mi país pasa eso, ¿no? Por eso los indios tienen que estudiar en la región donde están, lo que es la sectorización, y los de la ciudad, los cholos, los blancos en la ciudad. Entonces, complicado entender esto, ¿no? Esta imagen es lo que todo resume lo que yo trato de decir, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema y qué pasa al final, ¿no? Y a la final, en mi país lo que preguntan también es algo curioso, ¿no? ¿Por qué ya los pueblos ya no quieren hablar en lengua, ya no quieren poner poncho, ya no quieren cabello largo y todo? Pero aquí está la respuesta. ¿Por qué? Pues bien, un análisis comparativo para realizar en los dos sistemas comenzamos la cuestión histórica del año 90. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en la educación? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Se enfoca la CONAI, una de las entes que genera conocimiento de los derechos colectivos, que nace una reivindicación de que queremos una educación que recupere nuestra forma de vida, nuestro pensamiento, ¿no? De las 18 pueblos y 14 nacionalidades, ¿no? De ese sentido, entonces, nace educación intercultural bilingüe y educación intercultural, que en la década pasada, inclusive era, antes de la década pasada, era educación hispana. Ojo, imagínate, es hispana, que yo soy español, pues, o estudio en la academia hispánica, decían, ¿no? Y los otros eran intercultural bilingüitos, ¿no? Los indígenas, ¿no? Era triste esto, ¿no? Y hasta ahora sigue todavía esta cuestión. Entonces, en este sentido, ¿qué analizamos? ¿Cómo está funcionando la cuestión de la psicología? ¿Cómo está funcionando la cuestión de los profesores? ¿No? Entonces, ¿qué pasa ahí? Primer problema, más que problema, primeras análisis que detectamos en educación intercultural bilingüe, hasta desde el 90 hasta ahora, los resultados, los análisis a los estudiantes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, Complejo de inferioridad, ¿no? En el otro sistema, complejo de superioridad, ¿no? Desde ahí comienza en vez de hacer un entramado de seres, o sea, comienza a segmentarse, ¿no? Pérdida de la lengua ancestral. En el otro sistema, rechazo al aprender la lengua ancestral, imposible. Inclusive había en Ambato una universidad que daba lengua ancestral, inclusive para aprobar títulos de tercer nivel se podía, como los pueblos y nacionalidades, dar en su lengua y aprobar, pero eso lo eliminaron, o sea, lo priorizaron al inglés, ¿no? Entonces, mira cómo pasa, ¿no? Desvalorización de la identidad, del cabello, la ropa, la alimentación, la justicia indígena. Dice, no, eso es malo, esos son de animales, de gente que no entiende, dice, no. Entonces, desde ahí nace en un sistema de actitudes xenofóbicas, no desconocimiento de los principios andinos y ananti, tinco, ainiminca, más simplemente se practica la cuestión del Abashuya Amashua Maquilla, ¿no? Que siempre, inclusive en nuestros pueblos, seguimos repitiendo el Amashua Mayuya Maquilla, algo mecánico, robotizado, que después de la colonia nos implantaron esto para que al amo, al jefe, al rey, nosotros seamos humillados y digamos, no hay que robar al amo, no hay que ser ocioso el amo, no hay que ser mentiroso al amo, porque antes de la colonia esto no existía y hasta ahora
cuando la educación no hace nada por recuperar estas cuestiones, por generar una transformación neuropsico y mundo endocrinológico, pues estamos complicados. Metemos información, hicimos información y ahí termina, ¿no? Es la realidad que donde partimos nosotros. El desconocimiento de las iconografías, códigos andinos, de vestimentas, trajes, por lo que en el otro lado vemos folclorización de ropas, músicas, danzas ancestrales, ¿no? Simplemente por una cuestión de folclorismo, o sea, lo practico, ¿no? Pero no hay una convicción, ¿no? Rechazo a la espiritualidad andina, mitos, ritualidades, discriminación con brujerías satánicos dominados por la religión, no por la espiritualidad. Entonces, cuando vemos estos análisis, ¿cómo vemos en estudiantes del bachillerato, todo esto pasa. Entonces, ¿de qué sirvió cuando analizamos del 90, cuando dijimos que queremos un sistema propio que recupere nuestra identidad? ¿Por qué? Porque los docentes, todos los DECES, etcétera, los psicólogos que forman parte de la educación no tienen ni idea para tejer esto. Entonces, en el otro sistema siempre viene la superioridad, por lo tanto, no hacemos nada. Por lo tanto, nosotros, ¿qué al último generamos? ¿Qué resultados cuando analizamos en los chicos también? Presentan estrés postraumático al finalizar un periodo lectivo de formación educativa como ansiedad, temor, tediosidad, normalización de conductas violentas, paradigmas cognitivos de competencia, de rechazo, discriminación, segmentación, rechazo, miedo al docente, etcétera. No, todo esto para. Entonces, conflicto intrafamiliares a causa de la educación virtual, el otro punto que últimamente analizamos, ¿qué pasaba? Es decir, los padres de familia obligados a convertirse en docentes. Entonces, ¿cómo podemos potenciar la cuestión neurológica en los niños, adolescentes, en los jóvenes? Complicado. Todo esto hicimos con algunas evaluaciones psicológicas de personalidad y algunas observaciones cualitativas, etcétera, ¿no? Vamos, no me permite ir. Ya. Para entender qué es el EVA, partimos nosotros, en nuestro centro, con las universidades, con algunos centros de educación intercultural, con algunos centros de educación intercultural bilingüe, etcétera. ¿Qué mismo pasa? ¿Qué mismo es el ser humano? ¿Qué mismo está constituido? Pero desde la visión ancestral. ¿Por qué? Porque desde la visión ancestral es algo mágico. ¿Por qué? Nosotros dijimos no a una educación antropocéntrica, una educación para la vida es lo que queremos, el causa, el suma causa, ¿no? Entonces, en este sentido, comenzamos a trabajar especialmente en el tiempo de pandemia con los profesores y estudiantes el EVAC. ¿En qué consistía? Primero nos importaba recuperar el Pachacuti. El Pachacuti significa retomar nuestra vida. Era catastrófico esto. Entonces partimos de entendiendo que el ser humano está hecho de Yuyay. El ser humano siempre tiene un proceso de pensamiento, siempre un proceso de pensamiento que es la cuestión neurológica, que está interrelacionado. Desde ahí nacen las enfermedades mentales, ¿no? Un profesor que grita, un profesor estresado, un profesor que vimos en centros infantiles, cómo al maltratan, cómo tiene problemas neurológicos, pero nunca acepta. Cuando nunca acepta, pues no vamos a lograr nada, y más cuando tienen nombramiento. Entonces nosotros tuvimos casos en la fiscalía también en esta parte, ¿no? ¿Cómo entendemos el primer cuerpo, ¿no? Luego, ¿cómo entendemos el MUSIAI, que es el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico en donde sientes todos los estímulos, ¿no? Todo el estrés, ¿no? ¿Cómo sientes? ¿Cómo el estudiante neurológicamente está alimentado? ¿Cómo la parte somática interrelacionada con la parte psíquica? ¿Cómo está bien o está mal? Esto nunca, cuando aplicamos algunos test, nunca el docente no tenía ni idea de que está trabajando en estos cuerpos, ojo, ¿no? Luego venía el RURAI, la cuestión emocional. Alguien hablaba de la cuestión de la educación afectiva o algo así, ¿no? La cuestión emocional, que está interrelacionado con la cuestión endocrinológica, ¿no? Luego viene el Hamuntai, el comprender, el Nyukakai,
para la comprensión se activa la intuición, es el espíritu, el espíritu es el sistema inmunológico. El nuevo COVID ataca al sistema inmunológico, ¿cómo? Porque en el Fornix genera un miedo, debilita este espíritu y esta energía, por lo tanto el sistema inmunológico baja terminado, ¿no? Inclusive a los docentes y estudiantes preparamos diciendo que a más del alcohol, a más de qué cosa, si no trabajamos del espíritu, si no trabajamos la parte neurológica, si no trabajamos tus cuatro, y el quinto cuerpo, energía, el yuya, el kuyay, el pensamiento, la neurología, sin amor no funciona, el cuerpo sin amor no funciona, la emoción, el tejido con esta energía, no, el espíritu sin esta energía no funciona. Por eso comenzamos que nuestros ancestros, nuestros amautas, nuestros yachak, dominaban este nivel de conocimiento en los yachayhuasis. ¿Qué eran los yachayhuasis? Los centros de educación infantil, medio y superior. ¿Y quiénes eran los profesores ahí? Los amautas. ¿Y quién eran los amautas? Eran psíquicos, eran chamanes, eran sabios, dominaban las dimensiones del Hanan Kai Uku, todas las dimensiones de Pacha. Cuando hablamos Pachamama, muchas veces dicen madre tierra. No, Pachamama no es madre tierra, Pachamama es madre tiempo y madre espacio. Cuando comenzamos a tejer esto, prácticamente comenzamos a estimular la cuestión neurológica, tanto en los estudiantes, tanto en los docentes. La cuestión mágica. El currículo es bueno, pero tampoco hay que priorizar, hay que dar enfoque en estos tiempos de Pachacuti, en este tiempo de pandemia y todo lo que ha venido desde el 90 comenzamos a analizar esto, ¿no? Entonces, desde ahí comenzamos a entender, por eso es educación basada en el aprendizaje curativo. Y yo aprendo y me curo. Ojo, por eso esto es muy profundo cuando interrelacionamos esto con bacterias ancestral, nacen estos. Es decir, hoy en la actualidad, ya en Europa, en Estados Unidos, están hablando una nueva corriente de neuropsicoinmunoendocrinología, mientras nuestros amautas, nuestros yachas, en el Incario ya hablaban del Yuyay, Munsai, Ruray, Hamuntai, pero esto fue opacado por todo el sistema y todas las cuestiones. Entonces nosotros comenzamos a armar esta cuestión de EVA, que es un artículo que ya está casi finalizado para publicar en una revista y lanzado. Luego no podemos hablar de estandarización. Cuando hablamos de estandarizar estudiante bueno, estudiante malo, no. Lo que nuestros taitas decían, la pedagogía del maqui. ¿Qué es la pedagogía? Ese es otro tema bien amplio, pero en conclusión, todas las manos, si quiero igualar, pues nuestros taitas dicen, entonces coge un cuchillo y corta, tanto que quieres de estandarizar. Todos quieres que sean igual, que lean, que sean flacos, que sean ojos azules, que sean cabellos rubios, que sean puntuales, que estén calladitos, que todos pinten bien, que todos pues entonces córtalo estos dedos porque nunca van a ser iguales. La pedagogía de la mano es cuando entiendes que todos estos dedos, todo este sistema, este cuerpo, en conjunto genera un producto, el bienestar, el ajikai. Así son los estudiantes, decían. Entonces, no hay estandarización. En conclusión, nosotros manejamos, no hay estudiantes buenos ni malos, no hay. Cada ser humano es único y hay que valorar cómo son. Y hay que enseñar a valorar cómo son. Desde ahí estimulas la cuestión, estimulación neurocognitiva, el pensamiento. Ojo, en un niño de 3 4 5 6 años que tenemos nosotros en nuestro centro. No hay. Si no has hecho, pues no importa quién dice que eres malo, es que mi profesora dice que. Y cuando yo estaba evaluando también a un niño, hacía una entrevista, dibujos, ¿y cuánto saqué? Eso es postraumático, después de un periodo que el niño pasa en el deber y cómo estás, tú tienes 0, 1, tantas cosas. ¿Y por qué digo? Es que quiero saber, que mi mamá mañana viene y si es que saco menos de 9 me va a pegar. Imagínate estas cuestiones como ¿por qué? Porque todo el mundo quiere estandarizar, ¿no? La otra cuestión, pérdida de la identidad cultural, o sea, el pueblo indígena, el pueblo ancestral, ¿por qué no ama? Porque nunca le enseñaron a amar, porque es una educación, una marca internacional, no eres gente, no eres ser humano,
Esto pasa en mi barrio, en mi pueblo, eso pasa. La gente que viaja coge sus Toyotas, coge sus zapatos Ney de 200, $300, ese es vida, ese es rico. Pero el que pone una chancleta, el que pone un pantalón sencillo es el pobre. Por lo tanto, es una enfermedad cognitiva. ¿Y qué hacemos los maestros para eso? Ya vimos en el análisis. La cuestión de perfección. Nunca hemos visto en educación integral todo lo que hemos investigado niños afro. Hasta ahora no nos encontramos a niños afros dentro de educación inicial, infantil, no hay, ¿no? No hay. Niños discapacitados. Nosotros con los niños, con los muñecos, tratamos de hacer niños sin patitas, con unas patitas de madera, unas sillas sin ojitos, con unos partecitos, etcétera. Niños inclusivos. Y el niño cuando colocamos a jugar dice, es que no quiero jugar con él. ¿Por qué? Porque no está bien, está dañado. Imagínate cómo el niño ya genera inconscientemente, porque todavía es un niño de 3 4 5 años, ojo, y los docentes, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo hacemos la estimulación neurocognitiva? El DC, ¿cómo funciona? Los psicólogos, ¿qué estamos haciendo en eso? Ojo, ¿no? Por eso era, ¿y por qué la conducta agresiva en el niño? ¿Por qué bota ese muñeco? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si un niño viene con camiseta rosada o algún zapatito con pasador rosado? No, mire, mujer, una con ¿no? ¿no? Y siempre hay muñecos de ojos azules, 80, 90, 80, 60, 120, etcétera. Eso es modelo de sirena, cabellos rubios, ojos azules, y es lo que quiero. Y es la muñeca que damos, las ropas que damos, rosado para mujer, la cocina para la mujer, la pelota para el hombre. No, en nuestro centro todos hacemos todo. No, entonces esto no hay perfección, no existe perfección, no hay, pero el sistema te obliga a hacer el abanderado, el mejor egresado, hay premios, hay cuadros de honores, pero ¿qué estamos haciendo? ¿No? El ser humano está antropocentrizado, es decir, yo soy ser humano, tengo que ser PH, tengo que ser máster, tengo que ser todo, y el resto queda abajo, tengo que seguir, eso enseña a competir, ese es el antropocentrismo. Con decirles que en mis conferencias siempre digo, todos los títulos que tengo no me sirven, nunca me ha servido para involucrarme al sistema, al pensamiento, a la vida occidental. A eso sí me sirve, porque si quiero ser profesor, si estoy profesor en la universidad, no, nunca me van a valorar. ¿Por qué? Porque piden cartón, porque piden esas gradas que tenemos que subir 2, 3, 4, 5 gradas. Por eso el sistema es en gradas, pero en el pensamiento andino no es antropocéntrico, sino es caminar en lineal, no en vertical. No hay antropocentrismo, sino el sistema, la naturaleza, la ecología, las piedras somos tú y yo. Por eso hablamos de Hanampacha, Pacha, Urimpacha. Por eso hablamos de Huauqui, Ñucanchipura. No hay indígena ni blanco para nosotros. Somos seres humanos, todos somos diferentes y todos tejemos una sola cultura, un solo pensamiento. Entonces no debería de haber educación intercultural ni educación hispana, no debería de haber. No, ojo, somos seres, el sol nace para todos, el día es para todos, los productos es para todos, la Pachamama te dice toma. No, hay un Pachacama, una energía espiritual que los llaman Dios, que los llamamos Apunchik, es macro, no te dice tú eres esto, tú eres esto, no es un castigador, pero en el antropocentrismo el ser humano es el sabio, el superior, gracias al invento del ser humano, gracias al conocimiento del ser humano, la vida existe. Por lo tanto, tengo que seguir inventando, tengo que seguir explotando, tengo que seguir teniendo muchas para que la vida siga. Y eso en los sistemas tenemos que analizar estos puntos, ¿no? Eh, Sistema de evaluación numérica normalmente no lo hacemos, nosotros no lo hacemos, no hay. Quizás porque el sistema educativo nos obliga, toca presentar, pero nosotros en el EVA no hay números. Un estudiante no vale número, peor un niño de 2, 3, 4, 6 años, peor, nunca vale un número, el número vale a un objeto, no, el niño no es un objeto. A la de estandarización cognitiva, física, eliminamos todos estos cuerpos mágicos, todos estos ojos azules, todas estas cuestiones, ¿no? Armonización de la obligación, el miedo, nada hacen por obligación, peor por miedo. No existe esa metodología. Enfoque de aprendizaje terapéutico. En el enfoque de aprendizaje terapéutico siempre tratamos de ver cómo una planta, cuando el niño está, por eso es EVA, cuando el niño está con dolor de cabeza, porque traemos una hoja de planta para la ritualidad,
comenzamos y comienzas a armonizar, ¿no? Hay que saber medicina básica acá. En el EVAC, para que funcione el EVAC, por eso en el Incario eran los amautas eran profesores, docentes, sabios, médicos, eran todo, no eran especialistas, pero dominaban esos procesos básicos para generar el suma causa. Eso es suma causa. Y cuando hablamos de suma causa, y todo el mundo dice suma causa, pero ¿qué mismo es suma causa? Tener 4 carros, tener un sueldo de $5,000, tener el título de PH, tener las ropas de marca, tener esa casa puro, puro con cables eléctricos cercados, etcétera. Eso es suma causa. Y no, eso no es suma causa. Cuando decimos que el indígena ve una choza, come un platos de barro, pone la ropita, uy, dice este pobre, en Navidad toca llevar caramelito, toca llevar ropita. No, ese pensamiento no existe, no. No hay nada que enseñar. Ojo, en el EVAC no hay nada que enseñar. Hay mucho que aprender, pero en el sistema actual yo tengo que enseñar. Lo que yo digo el estudiante hace. Yo tengo estos títulos, yo escritor, yo autor de este libro, el mucho. No, no. Nuestros padres de aquí enseñaban especialmente. En mi persona decía, mientras hagas muchas cosas, tienes que ser más sencillo. Si alguien te dice, ponte ignorante, ponte ignorante, ¿cuál es el problema? ¿Quién se muere? Nadie. O sea, la humildad, la sencillez, ¿no? No hay mejores ni peores, no hay perdedores ni ganadores, pero aquí hay este sistema complicado. Luego entendemos cómo el ser humano está entramado en toda la cuestión energética sistémica que lo llamamos espiritualidad, que lo llamamos Apunch, que lo llamamos Adutam, que lo llamamos Jehová, que lo llamamos Yahvé, que lo llamamos Dios. ¿Quién es Dios? Es una energía macro responsable de la vida, de la organización, ¿no? Por lo tanto, por eso en el EVA aplicamos aromaterapias, plantas, perfumes, debemos dedicar esos 5 cuerpos, no solo al conocimiento, cuando tienes que escribir, tienes que leer, tienes que todo, no, el EVA no va por allá. El EVA analiza las cuestiones de dolores musculares, etcétera, a tendones, resfriados, la cuestión climática, todo un sistema. Aplicamos la cuestión de las limpias básicas, ¿no? Entender que si un animal pica no es malo, si algo te hace no es daño, es una cuestión cognitiva de sanar, es un pensamiento, por eso alimentamos la cuestión psíquica, la neurología, ¿no? Luego también potenciamos el aura, ¿no? El aura que nosotros llamamos de mamacuichi o el arco iris, ¿no? Está en nuestro cuerpo de un niño con problemas en la familia, con problemas que no puede leer y escribir, el profesor dice esto, etcétera, etcétera, como en vez de que el aura esté bien potenciado, está deteriorado. Y un estudiante es así, luego de una limpia, luego de una cuestión con huevos, limpia con velita, limpia con florcitas, limpia con una plantita, porque el maestro es lo máximo en educación infantil, es lo mejor cuando el profesor dice, es que mi profesor dijo, es que mi profesor me curó, es que mi profesor es médico, es que mi profesor es sabio, sí. Sí, esto pasa cuando hacemos toda esta intervención en el EVA, eso sucede. Y un niño potenciado, mucho mejor para rendir, ¿no? Para eso es importante entender la cuestión de la glándula pineal, ¿no? Y el timo. La glándula pineal, acá tenemos en la parte del corazón el timo, que genera células linfocitos, sistema inmunológico. En educación basada en el aprendizaje curativo sanador, la educación debe estar enfocada acá. La otra cuestión, razón, la glándula pineal, corazón, razón. Epífisis es una pequeña glándula endocrina que genera melatonina. Ojo, entonces por lo que el sueño es importante, ¿no? Pero también regulariamos, es la hormona de la juventud, ¿no? Entonces, ¿cómo esto con los niños hay que trabajar? ¿Cómo el docente? Pero el docente es la clave. No podemos, un docente que no es transformado, no puede aplicar el EVA. Por lo tanto, nosotros hablamos corazón, razón, ciencia y sabiduría. Pero los corrientes epistemológicos, las corrientes occidentales a la ciencia andina, no todos, pero la mayor parte dice, eso no es ciencia. Para que sea ciencia tiene que ser comprobado, aplicable y con todas las fórmulas, etcétera. Y aquí hay un conflicto, ¿no? ¿No? Yo mismo tengo muchos conflictos en la cuestión de los
doctorados, ¿no? ¿Por qué? Porque totalmente es una cuestión muy complicada ya, ¿no? ¿Qué más? En conclusión, en el EVA consiste potenciar la cuestión neuropsicoinmunoendocrinología, es decir, una educación que potencie la cuestión neurológica, psicológica, la inmunológica y la endocrinología. ¿Cómo este cuadro es lo que yo he creado? No generamos conocimiento, sino nosotros generamos cosmocimiento. Es decir, es un conocimiento que va más allá de 2 más 2 4. Va más allá de que el niño puede decir 2 más 2 son 8. No, va más allá de fluir, pero no limitamos. El niño te dice 2 más 2 8, pero no estás mal, no está mal el niño. Yo estoy mal. ¿Por qué? Porque quiero estandarizar. Es que 2 más 2 es 4 y punto, y no puede salir. Pero cuando preguntas al niño, es mágico. Te dice 2 más 2 es 4, pero puede ser 8, porque el 4 duplicando a 2 es 8. Y el 4 en nuestro mundo es Tawa. Y el Tawa significa, aquí está el agua, la tierra, el fuego y la tierra. Aquí está corazón, cuerpo. Aquí tenemos conciencia y espiritualidad. Aquí tenemos información para entender, experiencia que tenemos que generar con la práctica, los contenidos, documentos que tenemos que analizar y la parte espiritualidad. Por lo tanto, es Runa Pacha, es cosmocimiento, ya no es un simple conocimiento. Entonces, de ahí venimos a entender los paradigmas del conocimiento cuando entendemos en nuestra cultura. Algunos dicen runa, algunos dicen indígena, algunos dicen longo, algunos dicen una barbaridad de cosas. Últimamente están diciendo ya somos runas, pero en el mundo del EVAC, en la docencia, en la medicina, en la psicología, debemos transformar a un nivel de runa pacha. Este nivel de runa pacha, que es una propuesta que nosotros hacemos, es el estado de conciencia bien, el estado de lógico está bien, el estado de equilibrio bien, armonizador. Es decir, un docente que no es consciente con las cosas que hace, ¿cómo va a generar conciencia en el niño? Un docente que no maneja la cuestión lógica, la cuestión de la razón, la cuestión de resolver problemas, ¿cómo va a enseñar a un niño? La cuestión equilibrado, conflictos con los propios docentes, conflicto con la familia, conflicto con hogares fuera de la familia, etcétera. ¿Cómo va a equilibrar el estado psíquico, el estado neurológico de un niño? Armonizador, si nunca ha resuelto un problema, si nunca en nuestro mundo andino, la justicia indígena. Estos runapaches son los primeritos que están cuando hay que hacer justicia indígena. Y en educación intercultural bilingüe, los estudiantes tienen que saber de justicia indígena. Es decir, si hay un problema, son los primeritos para abordar, para entender los procesos de justicia indígena. Entonces, es mágico este camino de Runapacha. ¿Qué necesitamos para esto? También necesitamos renovación del docente. Amauta, Runapacha, es decir, neuropsicofisiológico, un cambio, pero para eso necesito voluntad. Es que no puedo, yo no entiendo, yo no sé dónde capacitar, amor por la cultura originaria. No, hay gente que en Ecuador tenemos a Yacu Pérez, antes se llamaba Carlos Pérez, se cambió a Yacu Pérez, es mágico, ¿no? Es que yo quiero nombre runa, ¿no? Es que Michael Johnson, Sonju, Gerardo, nombres que son buenos, pero cuando amamos nuestra renovación, el docente es la luz. No, yo más esto aplico, y muchos indígenas que se llaman Johnson, Michael Jackson, etcétera. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a generar sanación? ¿Cuándo vamos a generar curación? Nunca. Visión cósmica de la Pachamama, construcción del cosmocimiento, lo que hablé, no un simple conocimiento. Aquí pasa el conocimiento, cómo construir el niño, te dice, oh, la profesora, y el conocimiento dice, no, es que yo quiero saludar y hay que dar la mano para saludar. El niño te saluda con la izquierda. El profesor que te dice, no, no se saluda con la izquierda, es con la otra. Lo jodiste, lo estandarizaste, lo concretaste, no lo dejaste fluir. Michoacán Caco a eso lo llama las edades peligrosas. Michoacán Caco sostiene que los niños nacen científicos, pero sufren dos etapas peligrosas, que es la infancia y la cuestión de la educación media, ¿no? ¿Por qué? Por este ejemplo que acabé de explicar. Implementación de los principios andinos, educación y,
Nanti, Tincuy, Aini, Minca. No de la mashua, mashua, a maquilla, que es no robar, no mentir, no ser ocioso. Conocimiento básico de medicina ancestral, curación, sanación, en los 4 cuerpos, con predominio de los 5 elementos, que por eso antes ya hablé, ¿no? Espiritualidad, mitos, ritualidad y ceremonias, ¿no? Cuando no practico esto, cuando estoy con una religión entablado, no estoy en contra, yo con todos los comparto, pero una religión te limita, por eso se llama dogma. Cuando estamos en una religión somos dogmatizados y para el EVAC no funciona esto. Armonización complementaria de la justicia indígena en todos los problemas, inclusive en nuestra región, en los colegios, y cuando pérdidas de celulares no presentan los trabajos, etcétera, en vez de mandar al distrito, en vez de hacer fiscalías, aplicamos justicia indígena y solucionado. Integración de los principios del AIYU, siempre la familia es la parte fundamental en este EVA, integración de la familia en los procesos de autoaprendizaje, integración de la lengua en todas las áreas desde el AIYU, o sea, la lengua ancestral se pierde, pero si no integramos en todo el sistema educativo, prácticamente de aquí, yo lo digo, de aquí a 20 años, será un masacre de las lenguas, ¿no? Complementariedad en los procesos pedagógicos del principio andino del Huauquipura y Ñucanchipura. Cuando hablamos de Huauquipura y Ñucanchipura, nunca existió antes de la conquista educación inclusiva. No existía esto de la interculturalidad. Por eso en el pensamiento andino no hay inclusión, peor interculturalidad. Pero se sigue replicando, se sigue hablando de eso. ¿Por qué? Porque no hay una transformación. Porque en el Incario, en la educación ancestral, todos éramos hermanos, éramos huauquis. Por eso se genera casas, se genera puentes. El Ñucanchipura, nosotros. Pero cuando nace educación inclusiva, cuando se rompe eso, cuando hay discriminación, cuando hay segmentación, dice, no, pues ahora sí tenemos que ser inclusivos. Ahora sí es que ya los indígenas estaban masacrados y los afro, ahora hablemos de interculturalidad. Eso nace después, pero en el pensamiento andino no hay intercultural, pero de educación inclusiva. Complementaría la actividad del desarrollo de las habilidades, destrezas, de los saberes, conocimientos ancestrales, actividades ocupacionales, especialmente los 3 primeros años, ¿no? Complementariedad de auto, hetero y coevaluación. Es decir, al niño nosotros lo que trabajamos es, ¿qué piensas? ¿Cuánto crees que si decimos bueno, muy bueno, excelente? Excelente, mi chavo. Muy bueno, mi chavo. Es que no entendí, no logré. Chévere. ¿Quién está llegando a ese proceso? El mismo, no el profesor. Valoración consciente, lo que yo acabé de decir, en el niño hay que trabajar mucho esta cuestión. Meditación, gimnasia, gym brain, estimulación multisensorial, estimulación musical, procesos de aprendizaje en lo macro, micro, de lo general a lo particular. Uno de los principios que nosotros fundamentamos también es la poda sináptica, la función de las neuronas de espejo y como lo que hablábamos, la estimulación musical, como el ritmo, a qué órgano, la melodía, a qué ritmo, la armonía y cómo puedo hacer caminar, marchar, sonidos, etcétera, cómo la música también ayuda al desarrollo neurológico del niño. Un niño que está intervenido de esa manera, es un artículo que ya publicamos, la estimulación neurocognitiva en niños, cómo de 40 niños resultó la ventaja o el desarrollo, la diferencia con otros niños que no recibían este modelo de formación, ¿no? El canto, cómo permite desarrollar la comprensión, la imaginación, la creatividad, entonar un instrumento no de manera técnico-educativa, sino de una manera monótona, de una manera genérica, ¿no? Actividad rítmicas, lectura musical, y vemos también cómo el cerebro, cuando un niño aplicamos esta cuestión, se activan las áreas cerebrales, cuando vemos arriba el niño que tiene esta estimulación, abajo el niño que tiene no este programa de estimulación, entonces cómo las neuronas se activan, ¿no? Acá también como el glóbulo frontal, temporoparietal, acá también la cuestión eh, sensoriomotor,
como al ejecutar un instrumento, es decir, jugar, el niño coge, al niño puede ser que significa un avión, un violín, etcétera, como acá, y acá no hay con un niño que no trabajamos así, la cuestión neurológica. Y esto es un juego que también aplicamos nosotros, esto es, esta negra vale un tiempo, esta dos negras unido con la línea vale dos tiempos, esto unido los cuatro negritas con dos rayitas vale cuatro tiempos. Entonces el niño es muy pilas y comienza a decir ta, 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 ta. Entonces, con palmas, con saltos, con juegos. Entonces, ese es un programa que generamos. Y listo, he tratado de ser concreto en los textos que tenemos también nosotros para compartir y agradecer a todos esta noche mágica. Yupa y Chani, Wauki, Panicuna, y Matapu y Kunata, Charispaca, estaban y Matashurapa y Chilla. Listo, cualquier duda, interrogante, estoy para poder apoyarles, comentarles y mil gracias.